Es un gusto saludar a todos ustedes nuevamente en este día, miércoles 11 de marzo, día de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Pastor, ¿cómo le parece a usted cuando usted, por la gracia de Dios, pues logra salir, ¿verdad?, a tiempo? Yo sé que usted trabaja lejos, pero ¿cómo le parece a usted cuando se hace presente el día miércoles a nuestro servicio de oración y testimonio? Es una bendición poder llegar a la iglesia ese día, ¿no? La verdad que a veces, aunque está lejos, uno le piensa para venir, pero ya cuando uno viene y está gozándose ahí con los hermanos, y bueno, escuchando la palabra de Dios y escuchando los testimonios y las oraciones intercesoras, nos vamos muy rejuvenecidos, muy reforzados, y ya cuando vamos en camino no nos arrepentimos de haber venido, pero es una bendición estar ahí, pastor. Amén. Por eso aprovecho para invitarles esta noche, así como el pastor Joselito Rentería, que está aquí acompañándome ahora, se los acaba de decir, es una bendición y queremos invitarles para que vengan a participar de ella. Hoy a las 7:30 de la noche en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, allí en la capilla del templo Irving Church of Christ, nos reunimos y nos gozamos, como dice el pastor, testificando, orando también y escuchando la palabra. Vengan esta noche. Ojalá que todos los que están escuchando de la Iglesia Advenimiento hicieran el esfuerzo de venir. Sin duda Dios los va a bendecir. Dios sin duda les va a dar paz. No hay cosa más bonita que comparecer ante la presencia del Señor para alabarlo, para hablar de sus grandezas. Bueno, estaré predicando esta noche. Tendré el privilegio de exponer la palabra y ojalá que pues ustedes que me escuchan puedan hacer el esfuerzo de venir y juntos disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Pastor, ¿quiere hacer la oración? Claro que sí, vamos a hacer la oración. Nuestro Padre, nuestro Dios que está en los cielos, Señor, estamos muy agradecidos porque nos concedió hoy la vida. Amén. Y en este día, Señor, le agradecemos por todas sus bendiciones, especialmente por la bendición de estar aquí en este lugar para compartir su palabra, Señor, a través de estos medios, para lo cual pedimos, Señor, desde ya, pues la unción de su Espíritu Santo, mentes abiertas, Señor, y que podamos ser receptores, tanto nosotros como nuestros hermanos, de su palabra. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este día nosotros vamos a continuar con este tema tan interesante como es el de la gracia redentora y la predestinación. Estamos viendo que definitivamente no hay tal cosa de que los que se van a salvar ya están salvados. No, estos necesitan aceptar el plan de salvación. Creer. Es decir, tienen que elegir. Por eso dice la pregunta de la lección de hoy: ¿en qué palabras muestra el apóstol que la elección individual está relacionada con el destino eterno del hombre? Veamos en Romanos capítulo 6, nos da 2 versículos para leer esta mañana, que es el 16 y el 23. Dice de esta manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos ha dejado bien clara la palabra de Dios, pastor, que el ser humano tiene la libertad de escoger al amo que quiere servir. Nos menciona el apóstol Pablo que todos debemos saber que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, pues sois esclavos de aquel a quien obedecemos. Y luego menciona ya sea el pecado para muerte o ya sea la justicia para vida eterna. Y al amo que nos sometemos, pues nos paga. Si nos sometemos a la justicia, nos paga con vida eterna, pero si nos sometemos al pecado, la paga es la muerte. Así es que el ser humano, creo que así como tuvo la libertad, tiene la libertad para desobedecer a Dios, también el ser humano tiene la libertad para obedecer a Dios. El hombre, por libertad propia,
en el principio decidió desobedecer a Dios, y no es que todos tengan que cargar con esa maldición, porque también el ser humano tiene la libertad de, a través de Cristo, el medio que Dios puso, creyendo en Él, tenemos la libertad de escoger nosotros al amo a quien queremos servir. La palabra de Dios es bien clara cuando nos ha dicho: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá que todos queramos ser amos de un Dios de amor que dio a su Hijo para salvarnos. Esto viene a refutar, pastor, aquel concepto negativo que tienen algunos de la predestinación, de una vez salvo, siempre salvo. Exacto. Dicen, no importa cómo sea tu vida, no importa lo que hagas, ya el Señor ya dispuso desde muy al principio, sí, de que tú eres salvo, y por lo tanto ya no importa lo que hagas. Si tú decides, solamente decláralo, dice. Exacto, decláralo. Entonces ve que es bien común eso. Entonces la predestinación, el calvinismo está diseminado en las iglesias, en muchas iglesias. Sí. Entonces aquí vemos nosotros que el hombre tiene que elegir, el hombre tiene que decidir. No es asunto de que una vez salvo, siempre salvo. En la medida en que tú elijas la justicia, te salvas. En la medida en que tú elijas el pecado, te pierdes. Mire qué tremendo. Y también la escritura es bien, bueno, esa declaración que usted mencionó, pastor, está muy apegada a esa doctrina de la predestinación. También es bien claro que tenemos que saber discernir en no estar con uno ni con el otro, porque el Señor dice: nadie puede servir a dos señores. Le digo esto porque de cierta manera dice: una vez salvo, siempre salvo, y creemos que estamos ya caminando la vida eterna cuando estamos todavía en las cosas del mundo. Exacto. Y no tiene avalación eso, ¿verdad? De que yo creo que la palabra de Dios aquí es bien clara, que nosotros somos esclavos de a quién nos sometemos. Si nos sometemos a la justicia, para la justicia, a vida eterna, o nos sometemos al pecado. En otras palabras, nuestra vida, como decíamos en una reflexión que tuve hace unos días, nuestra vida siempre será de esclavitud. Exacto. Solo que tenemos que elegir de quién queremos ser esclavos. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo? Entonces, pues prácticamente, hermanos, cuando Pablo decía, pues soy siervo de Jesucristo, él decía, soy esclavo. Nuestra vida, hermanos, nunca es de ser libres como nosotros pensamos, en la libertad que nosotros pensamos, sino de ser esclavos. Solamente que la esclavitud que tenemos en Cristo, o que escogemos tener con Cristo, pues esa nos hace libres de la otra esclavitud, la del pecado. Pero miren ustedes cómo el que nosotros decidamos, hermanos, pues finalmente es lo que va a ser efectivo el grande plan de salvación. La condición está en que nosotros sepamos elegir. Y pastor, será difícil poder cambiar de una esclavitud a otra, o será fácilmente así? ¿Cómo será eso? Creo que la lectura de la lección nos va a dar un poquito de explicación en eso, ¿verdad? Si gusta, entre ya esta parte. Dice que cuando se le ha permitido a la mente ocuparse únicamente de cosas terrenales, la tarea de cambiar los hábitos de pensamiento resulta muy difícil. Lo que los ojos ven y los oídos oyen, demasiado a menudo atraen la atención y absorbe el interés. Pero si hemos de entrar en la ciudad de Dios y contemplar a Jesús en su gloria, debemos acostumbrarnos aquí a mirarlo con los ojos de la fe. Las palabras y el carácter de Cristo debiera ser a menudo el tema de nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, y cada día debiera dedicar un tiempo especial a la oración y la meditación acerca de esos temas sagrados. La santificación es una tarea diaria que, mientras continúe pisoteando uno de sus requerimientos, la comisión voluntaria de un pecado reconocido, silencia el testimonio de la voz del Espíritu y separa el alma de Dios. Si os sometéis como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si consentimos el enojo, la pasión, la codicia, el odio, el egoísmo, cualquier otro pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Si hemos de desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia y aún para la misma vida espiritual.
Así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal, debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la mente divaga, debemos traerla de vuelta. Mediante el esfuerzo perseverante, se transformará por fin en algo habitual. Mire cómo nos explayó el don profético esta manera de entender, de cambiar de una esclavitud a otra esclavitud. Nos dice que debemos, si nos estamos preparando para vivir con el Señor Jesucristo, pues obviamente, si hemos estado en la esclavitud del pecado, pues hemos formado un carácter terrible, pastor. Pero si hemos de estar en la justicia, debemos formar un carácter que se asemeje a la justicia de Cristo. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros le permitimos al Señor que nos ayude, siempre y cuando cooperando con Él, buscando en la oración, buscando momentos para estudiar su palabra como estos, escuchar su palabra. Hoy, pastor, tenemos los seres humanos la decisión de elegir qué vamos a escuchar, qué vamos a elegir. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en un país donde pues cada quien manejamos en nuestro propio automóvil, tenemos la decisión qué es lo que vamos a escoger. Es muy temprano por la mañana, qué voy a escuchar, qué voy a aprender. Y hay tanto ahí, pero tenemos la libertad de escoger qué vamos a escuchar. Ojalá que todos aquellos que escuchan esta lección, pues se deciden a escuchar la lección de Escuela Bíblica todos los días. Sí. Yo lo hago todos los días cuando voy al trabajo, cuando me levanto allá, mientras estoy preparándome ahí, pues estudio mi lectura, pero ya me pongo a estudiar, escuchar la lección de Escuela Sabática también. Por eso felicito a usted que nos está en este momento escuchando o que nos está mirando, porque con esto usted ha elegido ser esclavo de la justicia, ser esclavo de Jesús, porque los esclavos del pecado, esos están mirando novelas, esos están oyendo música mundana, esos van en el carro con esos speakers de los carros o las bocinas que van sonando fuertísimo y que en un alto el carro que está a la par tiene que voltear a ver porque wow, cómo se escucha ese ruido. Sí. Tristemente, hermanos, cuando se elige ser esclavo del pecado, uno va por esos caminos, de manera que usted que está oyendo Radio Advenimiento o que va manejando en este momento y está escuchando Radio Advenimiento o esté en su trabajo y está escuchando la radio nuestra en esta hora, o usted que está mirando Advenimiento TV en su casa, en el canal de televisión, usted ha elegido muy bien ser esclavo de la justicia. Manténgase así todo el día como esclavo, es decir, cantándole al Señor, sirviéndole a Él, escuchando su palabra. Manténgase así, porque esta esclavitud es la que al final nos hace verdaderamente libres. Mira, mis hermanos, nosotros vemos que, aunque dice que a veces pues puede resultar difícil, es que cuando le hemos entregado a Jesús nuestra vida, Él nos ayuda para lograrlo. Por eso dice que la transgresión puso a todo el mundo en riesgo, bajo la sentencia de muerte, pero en el cielo se oyó una voz que decía, he encontrado un rescate. Así que el rescate ha sido provisto y realizado por Jesucristo, y en Él nosotros podemos conseguir la victoria sobre el pecado. Solo hay que elegir de quién queremos ser esclavos y encontraremos la verdadera libertad. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y es ¿cómo se caracterizan el propósito y el consejo de Dios? Exactamente, nos da dos citas esta pregunta que se encuentra en Efesios 3:10, 11 y Hebreos 6:17 al 18. Veamos primeramente Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, el propósito, el consejo de Dios, los planes de Dios, dice que son eternos. O sea, se caracterizan por ser eternos. Exactamente, sí, porque pues Dios no hace nada pasajero. Exacto. De hecho, cuando formó al hombre y a este mundo, ¿lo hizo para qué? Para que viviera eternamente. Así es de que también sus propósitos, los propósitos de Dios son de esa manera. Veamos, Hebreos 6, versículo 17 y 18, dice pastor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bien, los propósitos de Dios, los consejos de Dios son inmutables, son eternos, son perfectos. Y bueno, ¿qué más pudiéramos ponerle aquí, verdad, pastor? Tremendo. Es decir, no se pueden cambiar porque son inmutables. Inmutable es algo que no se puede cambiar. Y así los propósitos y el consejo de Dios se caracterizan por ser eternos e inmutables. Aquí, hermanos, nosotros miramos que el Dios grande y todopoderoso, pues desde la eternidad ha querido a nosotros salvarnos, y ese propósito Él no lo ha cambiado. Él lo mantiene. Aquí somos nosotros los que tenemos que elegir si le aceptamos o no ese plan, ese propósito, ese consejo que Él no lo ha cambiado. No lo ha cambiado, no ha terminado, porque es eterno e inmutable. Es el hombre el que tiene que decidir si lo recibe o no, o si lo recibe y ya no lo quiere seguir. Es el hombre. Qué interesante cómo se caracterizan el propósito y el consejo de Dios como eternos e inmutables. Hablando de esto, cómo el don profético nos amplía más este asunto de lo inmutable de Dios. Nos dice en la Review Herald, el 9 de marzo de 1886, deberíamos considerar que Cristo no vino al mundo únicamente para realizar la redención del hombre. No vino solamente para que los habitantes de este pequeño mundo considerasen la ley de Dios como debía considerarse, sino que vino para demostrar a todos los mundos que la ley de Dios es inmutable, que la paga del pecado es la muerte. Este tema es mucho más amplio de lo que podemos captar a primera vista. Ojalá que todos vieran la importancia de estudiar cuidadosamente las Escrituras. Pareciera que muchos creen que este mundo y las naciones celestiales constituyen el universo de Dios, pero no es así. La hueste de los redimidos irá de mundo en mundo, y buena parte de su tiempo lo empleará en investigar los misterios de la redención, y durante toda la eternidad este tema ocupará continuamente el intelecto. Nos damos cuenta entonces aquí que el propósito de Dios a venir Cristo a este mundo no solamente fue para hacernos saber que hoy por hoy la ley de Dios no fue clavada en la cruz, sino que la ley de Dios es inmutable, y nos muestra la controversia entre la ley de Dios y el pecado, que es la muerte. Así es de que ojalá que en este mundo, con mentes muy pequeñas que apenas alcanzamos a comprender el plan de redención, nos menciona aquí que era una enseñanza también, pastor, para los otros mundos que no cayeron en pecado, y que cuando estemos allá, si por la gracia de Dios llegaremos a alcanzar la salvación, pues nos dice la sierva del Señor que iremos de mundo en mundo, y buena parte de ese tiempo se empleará en investigar los misterios de la redención. Esos misterios, esos propósitos eternos de Dios, esos inmutables consejos de Dios, como es su santa ley, uno de ellos, en investigar, en ocupar nuestras, ya con facultades abiertas, podremos entender mucho mejor de lo que entendemos hoy los planes inmutables del Señor. Qué bonito será esto de durante la eternidad estudiar, porque aquí no hemos comprendido nosotros, yo creo, casi nada de lo que estuvo envuelto en ese propósito eterno. Qué bonito será que será un tema de estudio. ¿Cómo es que nos salvaste, Señor? ¿Cómo es que pudiste fraguar ese plan tan maravilloso? O sea, dice que iremos de mundo en mundo. Me gusta esta partecita. Iremos de mundo en mundo como redimidos,
tratando de investigar los misterios de la redención. ¿Cómo es que estos no cayeron? ¿Cómo es que ustedes en estos mundos no pecaron? Será algo, la verdad, maravilloso. Y porque son eternos e inmutables sus propósitos, es que serán objeto de estudio y también de alabanza. Será prácticamente el canto y la ciencia de los redimidos, dice en otras partes el espíritu de profecía. Así nosotros miramos entonces de que la elección individual está muy relacionada con el destino eterno del hombre, porque el hombre debe de elegir, y también esto será tan maravilloso que si elige el hombre, pues aceptar a Jesús, continuará por la eternidad escudriñando este tema de la redención. Así es. Vamos a orar para agradecerle otra vez al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, y que, hermanos, elijamos este día correctamente, estar con Jesús y mantenernos con Él. Y Vamos pastor, perdón, sí. Para elegir eso que usted acaba de decir, pastor, debemos cambiar nuestra manera de ser. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos cambiar nuestros hábitos para poder cambiar un carácter que nos haga idóneos para poder vivir allí. Amén. Que Dios nos ayude a todos. La verdad que tenemos la libertad de elegir. Aún estamos a tiempo, el ser humano está a tiempo de elegir y de formarse su destino. Amén, así es. Vamos a orar. Padre nuestro, nos quedamos maravillados, admirados. No encontramos ni las palabras para poder explicar, para poder decir cuán grande es este amor, cuán profundo. Señor, son tan eternos tus propósitos, son tan inmutables, que los has mantenido a lo largo de la historia y los seguirás manteniendo, porque tú eres un Dios que no cambia. Oh Padre, qué lamentable va a ser que nosotros, con esta luz, con esta grande bendición de conocer algo, tus propósitos, qué lamentable, Señor, sería de que aún así nos perdamos, porque elegimos no querer nada que ver con eso. Así que, para no estar pues en esos lamentos, Padre, es que ahora nosotros te pedimos que nos des tu ayuda, porque queremos mantenernos dentro de tu plan de salvación. Queremos mantenernos, Señor, salvados en la medida en que estamos contigo. Señor, ayúdanos, por favor, a elegir correctamente ahora ser esclavos de la justicia, ser esclavos de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a elegir de una manera sabia todos los días. Señor, ¿con quién queremos estar? Y rechacemos, Padre, rechacemos el pecado, odiemos el pecado y siempre echemos nuestra suerte contigo. Por favor, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo este día ande con nosotros y nosotros también andemos con Él. Ayúdanos, Señor, a elegir el amo perfecto para nuestra vida, el cual se llama Jesucristo. Amén. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.